Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este ejercicio que sin duda te va a ayudar a poner en concreto lo que hemos hablado en las presentaciones anteriores. En primer plano, estás viendo la pantalla de Word de mi computadora, ahora estoy moviendo el cursor. Lo que me interesa es que directamente veas cómo puedes tú llevar a cabo o pulir un cuento de modo que se convierta en el mapa un tesoro. Lo primero que hice es poner un cuadro de acuerdo al esquema de cuento clásico que ya tú conoces porque lo expliqué en la primera presentación. Y en este cuento, en este cuadro del cuento clásico, he dividido la pequeña narración de Lobo, que también la utilicé en esa primera presentación, así que ya estás familiarizado con ella. Y lo he dividido de acuerdo a los elementos de este cuento clásico: planteamiento, nudo, clímax, desenlace. En el primer recuadro aparece el primer párrafo: cuando llegué a las llanuras del sur, yo era un lobo salvaje, gruñía cuanto ser se me atravesaba en el camino y aullé con perseverancia. Nudo, pero me trataban con burla. Ese es el gran problema que presenta la narración para el lector. ¿Cómo se va a resolver esa aparente contradicción? Porque los libros de zoología aseguraban que no había lobos en las llanuras del sur. Y el clímax es justamente esa parte: no había lobos en la llanura del sur. Es el gran dilema. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto dentro de la lógica del cuento? Y el desenlace: solo me creyeron bajo la forma de fiel y cariñoso perro. Bueno, retomando los puntos que te decía que son necesarios para embellecer tu historia, para darle un tono memorable. Después de que has pasado por la etapa de la luna y has llegado a un esquema como el que te muestro aquí, cuento clásico, pero bien puede ser un cuento moderno donde te saltes el planteamiento o sugieras elementos. La diferencia, como te decía, entre el cuento clásico y el cuento ya más moderno o postmoderno es que recurres más al apoyo del lector. Él tiene que asumir las partes a partir de sugerencias tuyas. Él muchas veces construye el planteamiento a partir de algunos símbolos que tú hayas incluido. Tú también puedes sugerir el desenlace, etcétera. Bueno, yo lo que te manejaba como elementos ya prácticos era: primero comienza por el final. Una vez que has pasado por la etapa de luna, dedícate a ver ese final, qué es y qué le da al lector. ¿Qué significa que alguien o un lobo en sí, que es feroz, al final se convierta, porque las reglas lo dicen, porque las normas lo dicen, en un fiel y cariñoso perro? ¿Qué significa? Puede significar impotencia, puede significar, y esto lo puedes haber sentido tú, lo puede sentir el lector, puede significar que los esquemas que rodean tu vida, la vida del lector, a veces lo lleven a ser quien no quiere ser. Esto también tienes que construirlo reflexionando sobre la vida, no solo siendo autobiográfico, autoconociéndote, prestándole tus sentimientos y pensamientos al personaje, a este lobo, como sin duda yo lo hice, sino también reflexionando sobre cuál es la razón de la vida, a qué nos debemos en ella. Y también sé paciente, no es necesario que el cuento lo desarrolles en un día. Déjalo reposar, piensa en él, dale vueltas, utiliza diferentes finales, prueba diferentes finales, etcétera. El otro elemento que te mencionaba es: siembra pistas. Esas pistas pueden estar en el personaje y en el ambiente. La pregunta es: ¿qué simboliza también cada palabra? Ponte en los zapatos del lector. El personaje, por supuesto, un lobo, además de que es una pista para el desenlace. Te dice pues en qué se va a transformar ese animal a fin de cuentas. Y el ambiente, por supuesto, las llanuras del sur, también tiene una carga simbólica. El lobo es un ser, por lo general, muy, muy agresivo, en el sentido de que no se deja dominar, ¿verdad? Un lobo salvaje.
salvaje totalmente, muy independiente, muy autónomo, muy renuente a ser encasillado. Esto tiene una carga simbólica importante, al igual que la llanura del sur. ¿Qué son las llanuras del sur? ¿Qué representan? Por lo general es el lugar, decía, el lugar del no desarrollo. Pero en fin, lo que quiero es mostrarte didácticamente cómo estos elementos juegan un papel en el desarrollo del cuento. Y también tienes que ponerte en el zapato del lector, de aquel que va a descifrar tu código, tu símbolo, las pistas, que él entienda y que sepas que su código le puede servir. Y desarrolla un interrogatorio con el lector. A ver, vamos a ver qué preguntas hay aquí. Las preguntas comienzan realmente desde el nudo, pero me trataban con burla. Los libros de zoología aseguraban que no había lobos en las llanuras del sur. Esto se puede traducir fácilmente a qué hace un lobo en las llanuras del sur. ¿Qué hace ahí? Esa es la gran pregunta. ¿O va a permanecer siendo un lobo? Por lo tanto, y esa es la pregunta central, la que debes guardar para el final. ¿Cómo se desenlaza? Y cómo lo tiene que hacer de la manera más eh, interesante posible, más sorprendente posible y más a la vez iluminadora, en el sentido de que dice algo humano sobre cómo somos los seres humanos. Bueno, yo a lo que te invito es que uses este cuadro después de que has pasado la etapa de luna, de que ya sabes cómo el cuento va a nacer o se va a formar, ya después de que has entendido qué te dijo tu inspiración y tu inconsciente. Entonces establece cuál es el planteamiento, cuál va a ser el nudo, cuál va a ser el clímax, cuál va a ser el desenlace, y después pasa por estos tres elementos, embellece o crea un mapa del tesoro que sea absolutamente llamativo, basado en tus elementos autobiográficos. No tengas miedo a hacerlo. El problema es crear algo que no sea ficticio, algo que sea algo que te ocurrió en la mañana. No, esa no es la idea. La idea es que tú le prestes sentimientos, ideas al personaje y también retrates la vida con base en lo que conoces. Y eso es inevitable. Eso no lo puedes hacer de otra manera. Reflexiona sobre la vida para construir esa imagen del final y sé paciente y disfruta el desarrollo del cuento. Todo eso hazlo dentro del marco de este cuadro que te estoy presentando aquí. Bueno, este es el primer ejercicio que debe ser la consecuencia de haber visto las dos, no solo haberlas visto, sino haber estudiado las dos primeras presentaciones de este taller virtual. Y luego te voy a presentar otro ejercicio ya para pulir el código y que debes realizar después de haber estudiado la tercera presentación. Bueno, no me queda más que decirte que te deseo lo mejor. Insiste en ese sueño de publicar tu libro. Gracias por estar aquí, gracias por tender este puente, por dejarme entrar a través de tu computadora a casa y en fin, nos vemos.